El hangar de lujo del aeropuerto ejecutivo era un santuario de poder y metal. El suelo, de un hormigón pulido tan liso que reflejaba las frías luces del techo, resonaba con el sonido de los pasos apresurados de hombres en trajes caros. Era un ambiente estéril, inmaculado y monumental, construido para albergar los sueños alados de los más ricos. Cada centímetro de aquel espacio emanaba un aura de exclusividad, un recordatorio constante de que aquel no era un mundo para gente común. Las herramientas relucían en paneles organizados con precisión quirúrgica, y el aire olía a queroseno y dinero, una combinación que definía la frontera entre quienes volaban y quienes solo miraban al cielo, soñando. Un momento. Antes de que esta increíble historia te atrape por completo, necesito tu ayuda ahora mismo. Tenemos una meta audaz: alcanzar los 1000 nuevos suscriptores con este video. ¿Crees que podemos lograrlo juntos? Cada suscripción es un voto de apoyo para que sigamos contando historias que importan. Haz clic en el botón de suscribirse ya mismo. No te tomará ni 2 segundos. Y comenta abajo desde qué ciudad o país estás viendo esto. Vamos a reventar esa meta y a demostrar la fuerza de nuestra comunidad. En el corazón de este imperio de opulencia reposaba el G700 de Arthur Magnus, una máquina valorada en decenas de millones de dólares. El jet era más que un medio de transporte. Era una extensión de su ego, un monumento metálico a su propia grandeza. Sin embargo, esta joya de la ingeniería moderna estaba enferma. Un fallo eléctrico intermitente, traicionero e invisible, llevaba semanas atormentando al magnate. Los mejores ingenieros, hombres con décadas de experiencia y salarios astronómicos, se habían inclinado sobre la aeronave sin éxito. El jet, símbolo máximo de la perfección de Arthur, ahora era una fuente de profunda humillación y pérdidas, un gigante dormido y caprichoso. Lejos de este universo de cifras y prestigio, en una casa modesta de un barrio obrero, vivía Leah. A sus 12 años, su habitación era un universo paralelo, un santuario de engranajes, circuitos y motores desmontados. Donde otras niñas de su edad coleccionaban muñecas, Leah coleccionaba desafíos mecánicos, piezas de radio, relojes antiguos y pequeños motores de electrodomésticos cubrían su mesa de trabajo, cada uno de ellos un rompecabezas que desentrañaba con una paciencia y una concentración que parecían pertenecer a otro mundo. Su enfoque era absoluto, una inmersión tan profunda que el universo a su alrededor parecía desaparecer, quedando solo ella y la lógica intrínseca de las máquinas. Diagnosticada con trastorno del espectro autista, TEA, Leah procesaba la realidad de una manera única. El contacto visual era una barrera, y su comunicación, casi siempre literal y directa, a menudo era malinterpretada como frialdad. Sin embargo, para aquellos que realmente la conocían, como su padre, esta forma de ver el mundo era la fuente de su genialidad. No solo veía las piezas de un sistema, oía su armonía, sentía sus vibraciones y entendía el lenguaje silencioso que conectaba cada componente. Para Leah, un motor no era un bloque de metal, sino una orquesta sinfónica esperando al director adecuado para encontrar la nota disonante. Su padre, Carlos, era un mecánico de aviones de buen corazón y manos talentosas, un hombre que entendía el alma de las aeronaves, pero que nunca tuvo la oportunidad de brillar. La vida lo había mantenido en posiciones subalternas, siempre a la sombra de ingenieros con más diplomas que sensibilidad práctica. Su mayor orgullo y su mayor preocupación era Leah. Veía en ella un brillo que el mundo parecía incapaz de percibir, una inteligencia tan pura y abrumadora que temía que fuera aplastada por la indiferencia o el prejuicio. Él era su mayor defensor, el único que comprendía la profundidad de su silencio. La familia enfrentaba una marea de dificultades financieras que amenazaba con ahogarlos.
Las facturas se acumulaban con una persistencia cruel, y el rostro cansado de Carlos al final de cada día era un testimonio silencioso de la batalla que libraban. La presión era un nudo constante en su pecho, un miedo a no poder proveer lo suficiente para su esposa y sobre todo para Lía, que necesitaba un ambiente estable y comprensivo para florecer. Cada día de trabajo en el hangar de lujo era un amargo recordatorio del abismo que separaba su realidad de la vida de hombres como Arthur Magnus, haciendo que el peso sobre sus hombros fuera aún más insoportable. Fue en una noche particularmente sombría, después de otro día de frustración en el hangar, cuando Carlos se desahogó en la mesa de la cena. Habló sobre el jet del millonario, sobre el fallo fantasma que nadie podía encontrar, describiendo los síntomas eléctricos con la precisión de un profesional derrotado. Lía, que parecía absorta en un diagrama de circuito que dibujaba en una servilleta, en realidad estaba absorbiendo cada palabra. Sus ojos, que rara vez se fijaban en las personas, brillaron con un interés repentino. El complejo problema del jet no sonaba como una maldición para ella, sino como una invitación, un enigma fascinante que pedía ser resuelto. Mientras su padre hablaba de los ingenieros y sus sofisticados equipos, la mente de Lía ya viajaba por los sistemas del G-700, analizando los manuales que Carlos traía a casa, no por obligación, sino por pasión por la aviación. Comenzó a construir un mapa mental de la aeronave. En su imaginación, los haces de cables se iluminaban como un sistema nervioso. Las placas de circuito pulsaban como corazones electrónicos y los datos de telemetría se transformaban en una melodía compleja. No solo estaba leyendo especificaciones técnicas, estaba visualizando el flujo de energía, sintiendo las anomalías como si fueran interrupciones en una canción familiar. La motivación de Lía no nacía del deseo de reconocimiento o recompensa. Su fuerza motriz era la pura satisfacción de restaurar el orden, de silenciar el ruido de la disfunción y hacer que un sistema complejo volviera a operar en su perfección original. El desafío presentado por el jet de Arthur Magnus era para ella la forma más elevada de arte, un problema de ingeniería de complejidad extraordinaria. La posibilidad de descifrarlo era una atracción irresistible, una fuerza magnética que tiraba de su mente hacia el corazón de la máquina, ignorando por completo el contexto de riqueza y poder que lo rodeaba. Para la comunidad de su entorno, Lía era una incógnita. Para los vecinos era la niña callada que no jugaba en la calle. En la escuela era la alumna que se quedaba en un rincón del aula con sus auriculares, inmersa en libros técnicos que sus compañeros no podían ni empezar a entender. Era vista como diferente, una pieza que no encajaba en el rompecabezas social de la infancia. Esta percepción creaba una barrera invisible, un tipo de aislamiento que, aunque no la hería de forma obvia, la mantenía al margen, en un mundo donde su verdadero valor permanecía como un secreto bien guardado, conocido solo por su familia. La situación financiera de la familia, sin embargo, añadía una nueva capa de urgencia a la ecuación. Lía, con su aguda percepción, sentía la tensión en casa, veía las arrugas de preocupación en la frente de su padre y oía las conversaciones susurradas de su madre por teléfono. Aunque el mundo exterior era un lugar confuso y ruidoso, el bienestar de su familia era un ancla emocional que comprendía perfectamente. La idea de poder ayudar, de usar su habilidad única para aliviar la carga que sus padres llevaban, comenzó a germinar en su mente, mezclando su fascinación técnica con un profundo sentido de lealtad familiar. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Es un sentimiento que, quizás, muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Ese deseo profundo de probar el propio valor, no para el mundo, sino para uno mismo y
para aquellos que amamos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo este viaje de Lía, para que podamos conectar aún más con esta historia. Suscribirte al canal nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, que muestran la fuerza que existe donde menos se espera. La percepción de Lía sobre el mundo era su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad. El hangar, con sus ruidos fuertes e impredecibles, las luces fluorescentes y la presencia de tantas personas, representaba una sobrecarga sensorial abrumadora. Para ella, entrar en ese ambiente sería como sumergirse en una tormenta. Sin embargo, la complejidad del problema del jet actuaba como un faro, una luz guía que prometía enfoque y propósito en medio del caos. La perspectiva de descifrar el enigma era lo único que podría darle el coraje para enfrentarse a un entorno tan hostil a sus sentidos. Observando a su hija trazar diagramas complejos en la servilleta, una idea audaz y desesperada comenzó a formarse en la mente de Carlos. Era una chispa de locura, nacida de la fe inquebrantable que tenía en el genio de Lía y del abismo financiero que se abría a sus pies. Conocía el escepticismo del mundo, la arrogancia de hombres como Arthur Magnus y el riesgo de exponer a su hija a una humillación pública. Pero también conocía a Lía. Sabía que, detrás de su silencio, había una mente capaz de ver lo que los mayores expertos del mundo no podían. La semilla de la decisión estaba plantada. El evento de prensa en el hangar fue orquestado para ser una demostración de fuerza de Arthur Magnus. Ante un batallón de periodistas y cámaras, anunciaba su más reciente emprendimiento, un proyecto audaz que prometía redefinir el mercado de la tecnología. Hablaba con la confianza pulida de un hombre acostumbrado a moldear la realidad a su voluntad, su discurso salpicado de gráficos impresionantes y promesas de un futuro brillante. El escenario era perfecto, la narrativa estaba bajo su control, pero una única e irritante disonancia amenazaba con desafinar toda la sinfonía. Su jet averiado, estacionado al fondo como un caro y silencioso monumento a su fracaso. Inevitablemente, la primera pregunta de un reportero más incisivo rompió el encanto. Señor Magnus, ¿cómo podemos confiar en sus proyectos futuros cuando su propio jet, el símbolo de su búsqueda de la perfección, lleva semanas en tierra? La sonrisa de Arthur vaciló por una fracción de segundo. La pregunta era una púa envenenada, y la sintió penetrar profundamente en su orgullo. Intentó desviarla con una respuesta genérica sobre desafíos técnicos complejos, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de la audiencia, y los periodistas, oliendo sangre, no iban a soltar la presa. Con cada nueva pregunta sobre el jet, la irritación de Arthur crecía, transformándose en una furia mal contenida. Su postura relajada se endureció, y sus ojos centellearon con una luz peligrosa. Humillado públicamente, necesitaba un chivo expiatorio. Su mirada barrió al equipo de ingenieros y mecánicos que asistían al evento a distancia, y su desprecio era palpable. No los veía como profesionales talentosos, sino como la personificación de su impotencia. En un arrebato, culpó a la incompetencia de su equipo, una declaración que cayó como una bomba en el hangar, llenando el aire de una tensión pesada y vergonzosa. Carlos estaba entre los empleados que escucharon la acusación. Cada palabra de Magnus era como una bofetada en la cara. Él y sus colegas habían trabajado incansablemente, día y noche, intentando solucionar el problema. Ver su esfuerzo y dedicación ser públicamente descartados como incompetencia hirió su dignidad profesional. Al mismo tiempo, veía la desesperación detrás de la arrogancia de su jefe. Fue en este torbellino de emociones, indignación, lástima y un miedo creciente a despidos masivos, que la imagen de Lía, concentrada sobre los manuales,
volvió a su mente con una claridad abrumadora. En un acto movido más por la desesperación que por la lógica, Carlos dio un paso al frente. Su voz, al emerger, era casi un susurro, frágil y temblorosa. «Señor Magnus», comenzó, sintiendo todas las miradas volverse hacia él. «Con todo respeto, mi hija, ella tiene un don para estas cosas. Le echó un vistazo a los manuales y quizás tenga una idea». Las palabras salieron tropezadas, una oferta humilde y casi surrealista en medio de aquel circo de alta tecnología y egos inflados. Por un instante, el hangar quedó en un silencio absoluto, impactado por la audacia de la sugerencia. Arthur Magnus miró a Carlos como si fuera una criatura exótica e insignificante. La confusión en su rostro rápidamente dio paso a una expresión de burla. Y entonces se rió. No fue una risa contenida, sino una carcajada sonora, cruel y burlona, que resonó por el vasto espacio del hangar. Se volvió hacia las cámaras, deleitándose con el momento, viendo allí la oportunidad perfecta para desviar la atención de su propia frustración y transformarla en entretenimiento. «¿Oyeron eso?», gritó. «Su hija, una niña. Parece que finalmente hemos encontrado la solución». La mofa se intensificó, convirtiéndose en un espectáculo de humillación pública. Arthur caminó hacia Carlos, con una sonrisa depredadora en los labios. «¿Saben una cosa? Me gusta la idea», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Hagamos de esto algo interesante». Se giró nuevamente hacia la prensa, que ahora estaba en un frenesí, grabando cada palabra. «Lanzo un desafío. Traiga a su hija prodigio aquí. Si esa niña logra arreglar mi jet, un problema que los mejores ingenieros del mundo no han resuelto, le doy $1.000.000. La propuesta, hecha como la más cruel de las bromas, se solidificó en el aire, capturada por decenas de cámaras. Era una trampa perfecta. Si Carlos se negaba, sería tachado de mentiroso y cobarde. Si aceptaba, su hija sería inevitablemente humillada al fracasar. Arthur Magnus había transformado la sugerencia desesperada de un padre en una arena de gladiadores, con Leah siendo arrojada a los leones para su diversión. La noticia explotó. En cuestión de minutos, los titulares digitales gritaban: «Millonario se burla de empleado y ofrece $1 millón para que niña arregle su jet». La burla se había vuelto viral. En la casa de la familia, el impacto de la noticia fue devastador. La vergüenza y el miedo paralizaron a Carlos. Había expuesto a su amada hija a un nivel de escrutinio y crueldad que nunca imaginó posible. Pero al mirar a Leah, no vio miedo, vio una calma resuelta. Ella había visto el video del desafío, la burla del millonario, las risas de la audiencia. Nada de eso parecía afectarla. Lo que ella veía era un problema que necesitaba una solución y un padre cuyo nombre necesitaba ser honrado. «Voy a ir, papá», dijo ella, su voz desprovista de cualquier vacilación. La decisión de Leah no fue impulsada por el premio millonario, sino por un código de honor interno y, en profundo, su padre había creído en ella públicamente y ella no permitiría que la fe de él fuera motivo de burla. Además, el desafío técnico la consumía. El fallo en el jet era un nudo complejo que su mente ansiaba desatar. La combinación de la lealtad familiar con su pasión por la ingeniería creó una determinación inquebrantable. La propuesta de Arthur Magnus, concebida para quebrar su espíritu, en realidad había forjado una armadura a su alrededor. La llegada de Leah al hangar al día siguiente fue un evento en sí mismo. La prensa se agolpaba afuera, mientras que adentro el clima era de un escepticismo glacial. Arthur Magnus la observaba desde su sala de cristal, con una sonrisa de superioridad, esperando el espectáculo del fracaso. El equipo de ingeniería, liderado por Ricardo, un veterano canoso que solo confiaba en manuales y procedimientos, la recibió con una condescendencia casi paternal. Veían a una niña frágil, desplazada,
y sentían una mezcla de lástima e irritación por tener que participar en aquella farsa. Ricardo, el ingeniero jefe, se acercó a ella con un suspiro cansado. «Mira, niña, apreciamos la iniciativa, pero esto es un sistema complejo. ¿Por qué no le echas un vistazo y luego te llevamos a tomar un helado?» Las palabras eran un barniz de amabilidad sobre una gruesa capa de desdén. Los otros ingenieros sonrieron discretamente. Para ellos, Lía no era una consultora, sino una distracción, la pieza central de una broma de mal gusto orquestada por su jefe. Impredecible, ya habían decidido el resultado antes de que ella siquiera comenzara. Lía, sin embargo, parecía operar en una frecuencia diferente, inmune a las miradas y los comentarios. Simplemente asintió, caminó hacia el jet y sin decir una palabra sacó de su mochila un par de auriculares gastados y se los puso. Instantáneamente el ruido del hangar, las conversaciones escépticas, el peso de las expectativas, todo eso se disolvió. El mundo exterior desapareció y en su lugar surgió un silencio enfocado, un espacio sagrado donde solo existían ella y la máquina. Su cuerpo se relajó y su mente se agudizó como un láser. Comenzó su análisis de una manera que desafiaba todos los protocolos. No abrió un manual ni encendió un equipo de diagnóstico estándar. En cambio, comenzó a caminar lentamente alrededor de la inmensa aeronave. Cerró los ojos y pasó las yemas de los dedos sobre el frío fuselaje de aluminio, como si estuviera leyendo una inscripción en braille. Los ingenieros se miraron entre sí, algunos meneando la cabeza con incredulidad. «¿Qué está haciendo? ¿Una sesión de espiritismo con el avión?», murmuró uno de ellos, provocando risas ahogadas. Pero Lía no los oía. Estaba en su propio universo sensorial, sintiendo las microvibraciones que recorrían la estructura de la aeronave, oyendo los zumbidos casi imperceptibles de los sistemas en stand-by. Para ella, el jet estaba vivo y susurraba la historia de su dolor. Cada sonido sutil, cada variación de temperatura en la superficie era una pista. Estaba recolectando datos que ningún sensor electrónico era capaz de registrar, construyendo un diagnóstico basado en una simbiosis intuitiva y profunda con la esencia misma de la máquina. Después de su inspección táctil, se acercó a Ricardo y con voz neutra pidió acceso irrestricto a los registros de vuelo de las últimas 100 horas y a los informes de mantenimiento completos. La petición, hecha con una autoridad tranquila, sorprendió al ingeniero jefe. Esperaba una solicitud infantil o confusa, no una solicitud técnica precisa. Con un encogimiento de hombros, le entregó una tableta con los datos, todavía convencido de que era inútil. «Diviértete», dijo, con un tono que sugería que ella no sabría ni por dónde empezar. Lía tomó la tableta, conectó un pequeño dispositivo de su mochila y comenzó a trabajar. Sus dedos volaban por la pantalla y líneas de código y gráficos complejos se superponían a una velocidad alucinante. No solo estaba leyendo los informes, estaba ejecutando un software de análisis que ella misma había programado. Un programa que cruzaba miles de variables de una manera que los sistemas estándar del fabricante no hacían, lo que para los ingenieros era una montaña de datos brutos. Para ella era una narrativa clara, con una trama y un punto de inflexión. Ricardo, que pretendía ignorarla, se encontró incapaz de apartar la mirada. La intensidad de la concentración de Lía era hipnótica. La velocidad con la que procesaba información que a su equipo le llevó semanas analizar era, francamente, imposible. La sonrisa de desdén en su rostro comenzó a desaparecer, reemplazada por una expresión de pura perplejidad. Empezó a ver que aquello no era un juego de niños. Había un método en la aparente locura, una lógica poderosa y desconocida en acción. Lía se detuvo de repente y amplió un segmento minúsculo de un gráfico de fluctuación de voltaje. Era un pico casi imperceptible, registrado durante un vuelo a 40.000 pies.
un dato que había sido descartado por todos como ruido estadístico. Pero Leah veía un patrón. Cruzó ese dato con la frecuencia de vibración del motor a esa altitud específica y con el registro de temperatura de un compartimento de aviónica. En su mente, las tres piezas aparentemente inconexas del rompecabezas encajaron perfectamente, revelando una imagen que nadie más había sido capaz de ver. Levantó la cabeza y su mirada recorrió el interior del hangar. Se estaba acercando. La solución estaba próxima, una verdad técnica que pronto se volvería innegable. El viaje hasta ese punto había estado pavimentado con escepticismo y burla, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la búsqueda de la respuesta, la claridad que la lógica y el análisis le proporcionaban. Su confianza no provenía de la aprobación de los demás, sino de la certeza de sus propios cálculos y de su percepción única. Los ingenieros, antes dispersos y despectivos, ahora formaban un semicírculo silencioso a una distancia respetuosa. La atmósfera en el hangar había cambiado sutilmente. La condescendencia había dado paso a una curiosidad cautelosa. No entendían lo que ella estaba haciendo, pero la pericia y la velocidad con que navegaba por los sistemas más complejos del jet comenzaban a corroer la muralla de su escepticismo. Estaban presenciando algo que iba más allá de su experiencia y entrenamiento. Leah comenzó a desmontar un panel de acceso en el compartimento de carga, un área que ya había sido inspeccionada y liberada por ellos decenas de veces. La observaban, esperando que se perdiera en la maraña de cables de colores. Sin embargo, no dudó. Su mano fue directamente a un arnés de cables específico, ignorando todos los demás. Con una delicadeza impresionante, aisló un único y delgado cable, casi oculto detrás de un soporte estructural. Un cable que, según los manuales, era de baja importancia. Señaló una sección minúscula del cable, donde el revestimiento estaba casi imperceptiblemente desgastado. La vibración armónica del motor en altitud de crucero comenzó, su voz clara y firme. Causa una fricción intermitente de este cable contra el soporte. Esto genera una sobrecarga en cascada en el bus secundario, que el sistema interpreta como un fallo fantasma para autoprotegerse. La explicación era tan precisa, tan elegante en su complejidad, que un silencio atónito se apoderó del equipo. Ricardo se acercó, tomó una lupa de alta potencia y examinó el punto que Leah indicó. Sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba, una marca de desgaste minúscula, casi invisible a simple vista, exactamente como ella había descrito. Un fallo tan sutil e improbable que había escapado a todos los diagnósticos y a todas las inspecciones. La lógica que conectaba esa pequeña imperfección con un fallo sistémico catastrófico era una obra de pura genialidad. El escepticismo de Ricardo se hizo añicos, reemplazado por un sentimiento abrumador de admiración. El descubrimiento inicial silenció a los críticos, pero el trabajo de Leah aún no había terminado. La resolución del fallo eléctrico era solo el primer paso. Su análisis profundo había revelado algo más, una anomalía secundaria que era mucho más siniestra. Sentía que arreglar el cable era como curar un síntoma, pero la enfermedad real, más profunda y peligrosa, todavía estaba escondida en las entrañas de la máquina, esperando el momento adecuado para manifestarse de forma devastadora. La complejidad de su análisis, que conectó variables que los ingenieros más experimentados habían ignorado, fue la primera grieta en la armadura de la arrogancia que llenaba aquel hangar. No necesitó levantar la voz, no necesitó discutir. Simplemente presentó la verdad, de forma lógica e irrefutable. La máquina había hablado a través de ella, y su voz, antes ignorada, ahora comenzaba a ser escuchada con un respeto reacio, pero creciente. Arthur Magnus, desde su sala de cristal, observaba la escena con una confusión creciente.
Sonrisa de burla había desaparecido de su rostro. No entendía los detalles técnicos, pero entendía el lenguaje corporal de su equipo. Vio el escepticismo transformarse en conmoción y la conmoción en una actividad frenética y enfocada, todo bajo el mando silencioso de una niña de 12 años. Por primera vez, la posibilidad de que su broma cruel pudiera volverse en su contra comenzó a infiltrarse en su mente. Cada mirada de desdén que Lía recibió era solo un ruido de fondo, un sonido que sus auriculares no podían bloquear, pero que su determinación lograba silenciar. No estaba allí por ellos. Estaba allí por la verdad de la máquina, por la belleza de un sistema funcionando en perfecta armonía. Si el viaje de Lía también te inspira a superar los obstáculos y a creer en tu propia fuerza, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete al canal. Tu presencia nos ayuda a seguir contando historias de superación que necesitan ser escuchadas. El descubrimiento del cable desgastado fue el momento en que la marea comenzó a cambiar. Lía había demostrado que su enfoque no convencional no era aleatorio, sino el resultado de una percepción superior. Se había ganado el derecho a ser escuchada, no por una concesión de terceros, sino a través de la demostración inequívoca de su competencia. El conflicto, sin embargo, estaba lejos de terminar. La verdadera prueba de su coraje y genialidad aún estaba por venir, y el mayor desafío no sería un fallo técnico, sino la terquedad y el orgullo de un hombre que se negaba a creer que podía estar equivocado. Siguiendo la indicación precisa de Lía, el equipo de ingenieros reemplazó el cable desgastado. El trabajo se realizó en un silencio reverente, muy diferente de la atmósfera de desdén de horas antes. Al finalizar la reparación, Ricardo, el ingeniero jefe, inició un diagnóstico completo del sistema eléctrico. Todos en el hangar contuvieron la respiración. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el monitor mostró el mensaje que tanto esperaban. Sistema eléctrico operativo, ningún fallo detectado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo. El problema que los había atormentado durante semanas había sido resuelto. Ricardo se giró hacia Lía y por primera vez su rostro mostraba una sonrisa genuina, desprovista de cualquier condescendencia. Le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, un gesto de respeto entre profesionales que trascendía la diferencia de edad y experiencia. «Lo conseguiste, niña. Yo nunca he visto nada igual», admitió, su voz cargada con el peso de la admiración. Parecía que la saga había llegado a su fin. Arthur Magnus tendría su jet de vuelta, y Lía tendría su recompensa. El orden natural de las cosas, aunque sacudido, parecía haberse restaurado. Sin embargo, mientras los demás comenzaban a relajarse y a guardar sus herramientas, Lía permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba alivio, sino una tensión aún más profunda. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su tableta, donde una alarma silenciosa parpadeaba en rojo intermitente. «Aún no ha terminado», dijo, su voz baja pero firme, cortando la atmósfera de celebración. «Hay otro problema. Un problema mucho más grande». Giró la pantalla hacia Ricardo, mostrando la simulación que apuntaba a una anomalía estructural grave en una de las turbinas. El ingeniero jefe frunció el ceño y la incredulidad volvió a apoderarse de sus facciones. ¿Una microfisura en la turbina? «Lía, eso es imposible. El jet tiene docenas de sensores dedicados a monitorear la integridad de las turbinas. Cualquier cosa, por pequeña que fuera, habría activado una alarma de inmediato». Para demostrar su punto, ejecutó el sistema de diagnóstico oficial del fabricante para las turbinas. Como era de esperar, el resultado volvió en segundos con una gran marca de verificación verde. «¿Ves? Los sistemas están limpios. Tu programa debe tener un error. Es todo». Fue en ese momento que Arthur Magnus bajó de su oficina, impaciente. «¿Y bien? ¿Se acabó el show? ¿Podemos volar?».
Al ser informado sobre la nueva alegación de Lía y sobre el diagnóstico oficial que la contradecía, su arrogancia, que había sido momentáneamente sacudida, regresó con toda su fuerza. ¿Una microfisura? ¡Qué conveniente! La niña arregla una cosita y ahora quiere inventar más problemas para parecer una heroína. Basta de esta payasada. Ya tuvo sus 15 minutos de fama. El problema original está resuelto. Es lo que importa. La tensión en el hangar alcanzó el punto máximo. Por un lado, estaba la lógica fría e irrefutable de los sistemas multimillonarios de la aeronave. Por el otro, la convicción silenciosa e inflexible de una niña de 12 años. Arthur, harto del retraso y la humillación, tomó su decisión. Quiero este jet en el aire en 10 minutos. Preparen para un vuelo de prueba. Yo mismo estaré en los controles, ordenó, su voz sin dejar lugar a discusión. La orden era un decreto final, ignorando la mirada preocupada de Ricardo y la expresión grave de Lía. Los pilotos, obedeciendo las órdenes, comenzaron los procedimientos previos al vuelo. El sonido característico de la unidad de potencia auxiliar, APU, comenzó a resonar por el hangar, una señal de que la partida era inminente. Arthur Magnus, con aire de triunfo, se ajustó el saco y caminó con paso firme hacia la escalera del jet. Carlos, viendo cómo se desarrollaba la escena, sintió un pánico helado. Agarró el brazo de su hija. «Lía, por favor, ya hemos demostrado lo que teníamos que demostrar. Vámonos a casa». Pero Lía no se movía, sus ojos fijos en el hombre que caminaba hacia una trampa mortal. Dentro de ella, dos fuerzas chocaban con la violencia de una tormenta. El deseo abrumador de encogerse y desaparecer, de huir de ese ambiente hostil y ruidoso, y la certeza matemática y aterradora de la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. Su mente proyectaba la simulación repetidamente, la fisura expandiéndose, el álave de la turbina desintegrándose, el metal rasgando. Metal. No podía permitirlo. El instinto de protegerse luchaba contra el imperativo moral de salvar una vida, incluso la vida del hombre que la había humillado. Dio el paso que lo cambiaría todo, no para ganar el millón ni para demostrarles algo, sino porque en un mundo de ruidos, la única voz que importaba era la de su conciencia, que gritaba que una vida estaba en juego. Ese paso no fue solo un movimiento físico, sino un salto sobre el abismo de sus propios miedos. Si su valentía te emociona en este momento, muestra tu apoyo y suscríbete al canal. Es tu fuerza la que nos permite seguir compartiendo historias sobre el poder de la convicción, que demuestran que los verdaderos héroes se forjan en momentos de decisión. En un movimiento rápido, Lía se soltó del brazo de su padre y corrió. No se detuvo hasta posicionarse directamente en el camino de Arthur Magnus, bloqueando su subida por la escalera del jet. El millonario se detuvo en seco, sorprendido e irritado por la audacia. «Quítate de mi camino, niña». Y entonces algo extraordinario sucedió. Lía levantó la cabeza y por primera vez miró directamente a los ojos de Arthur Magnus. El contacto visual, algo que evitaba con tanto ahínco, ahora era su arma. Sus ojos no demostraban miedo, sino una intensidad ardiente e inquebrantable. «Usted no puede volar», dijo. Su voz, aunque con un ligero temblor, sonó clara y resonó en el silencio que se instaló a su alrededor. Arthur estaba a punto de replicar con una orden grosera, pero ella no le dio la oportunidad. Las palabras comenzaron a fluir de ella, ya no de forma vacilante, sino en un torrente de genialidad técnica y urgencia. Ya no estaba describiendo un problema, estaba narrando el futuro, un futuro que ocurriría en los próximos segundos. La microfisura está en la base del tercer álave del estator de la turbina derecha. Es un fallo por fatiga del material, invisible para los sensores de vibración en tierra, explicó, usando una terminología que hizo que incluso Ricardo contuviera la respiración.
Durante la carrera de despegue, con el aumento de la fuerza G y la temperatura, la fisura se propagará de forma exponencial. A 180 nudos, exactamente 47 segundos después del inicio de la carrera, el álave se soltará. Será un evento de blade out no contenido. La precisión de su descripción era aterradora. Los fragmentos del álave, continuó, su voz firme, perforarán la góndola de la turbina a una velocidad supersónica. Un fragmento romperá las líneas hidráulicas primarias y secundarias que pasan por allí. Otro impactará el tanque de combustible del ala. Usted perderá todo el control hidráulico y tendrá un incendio incontrolable. La aeronave se convertirá en un ataúd de metal antes de siquiera despegar del suelo. No hay procedimiento de emergencia que pueda evitarlo. El silencio en el hangar era absoluto, pesado y denso. El equipo de ingeniería, los pilotos, el propio Carlos, todos miraban a Lía con una mezcla de conmoción y pavor. La narrativa que había pintado era tan vívida, tan técnicamente plausible, que parecía menos una predicción y más el recuerdo de un evento que aún no había ocurrido. Arthur Magnus estaba pálido, su rostro una máscara de incredulidad y un miedo naciente. Viendo la duda en sus ojos, Lía levantó su tableta. No estoy suponiendo. En la pantalla, una simulación tridimensional del motor del G700 se reproducía en tiempo real. Observaron, hipnotizados, como una pequeña línea en la base de un álave de la turbina comenzaba a crecer, exactamente como Lía había descrito. Vieron el álave desintegrarse, los fragmentos perforando la estructura en cámara lenta, las líneas hidráulicas rompiéndose y el fuego extendiéndose. Al final de la simulación, un mensaje en letras rojas y mayúsculas llenó la pantalla. Fallo estructural catastrófico. Probabilidad 99.7%. Arthur Magnus miró de la pantalla de la tableta al rostro de la niña que tenía delante. La arrogancia, la certeza, la confianza inquebrantable, que lo habían definido toda su vida, todo eso se desintegró en ese instante. Ya no veía a una niña, una pieza en su broma cruel. Veía a una profeta, a una salvadora que había roto sus propias barreras para interponerse entre él y una muerte segura. Por primera vez, Arthur Magnus no supo qué decir. El miedo genuino y helado había silenciado al hombre que siempre tenía la última palabra. Conmocionado hasta la médula, Arthur Magnus permaneció paralizado por un largo momento. El eco de la simulación de Lía resonando en el silencio mortal del hangar. Su arrogancia, la armadura que lo había protegido toda su vida, yacía en pedazos a sus pies. Con la voz ronca, casi irreconocible, se volvió hacia Ricardo. La orden que dio no fue un grito de furia, sino un susurro de rendición. «Abran la turbina», dijo. «Inspección manual invasiva». Ahora ya no había lugar para dudas o escepticismo. Solo existía la necesidad desesperada de confrontar la verdad que una niña de 12 años había revelado. El equipo de ingeniería, que antes trabajaba con una eficiencia rutinaria, ahora se movía con una solemnidad sombría. El proceso de desmontar la góndola de la turbina era complejo y lento, pero lo ejecutaron con una precisión y un enfoque que rayaban en lo sagrado. Cada tornillo quitado, cada panel apartado, aumentaba la tensión en el aire. Carlos abrazaba a su hija, ambos observando la escena desde una distancia segura, testigos silenciosos del momento que redefiniría el destino de todos allí. Lealty. Único sonido era el clic metálico de las herramientas, una cuenta regresiva hacia la verdad. Después de casi 2 horas de trabajo meticuloso, el equipo finalmente logró acceso visual a los álabes de la turbina. Ricardo, con manos temblorosas, insertó un boroscopio de alta definición en la cavidad, guiándolo hacia el punto exacto que la simulación de Lía había indicado. Miró el monitor y su rostro perdió todo color. Verificó de nuevo, incapaz de creer lo que veía. Luego se giró hacia Arthur,
Magnus, con el rostro pálido como la cera, tenía razón. La fisura está aquí, dijo, su voz fallando, exactamente como ella describió, milimétrica, indetectable y fatal. El silencio que siguió fue la confesión más elocuente que Arthur Magnus jamás había escuchado. En ese instante comprendió la dimensión de su estupidez. Su imperio, construido sobre la premisa de que era más inteligente, más rápido y mejor que todos, casi se convierte en su tumba. No fue salvado por su riqueza ni por su equipo de expertos de renombre. Fue salvado por la genialidad de una niña a la que había humillado públicamente. El peso de su arrogancia y la magnitud del coraje de ella lo aplastaron, forzándolo a una reevaluación brutal de toda su vida y sus valores. Al día siguiente, Arthur Magnus convocó otra conferencia de prensa. Los periodistas, esperando una historia de triunfo tecnológico, se sorprendieron al ver a un hombre visiblemente transformado. Frente a las mismas cámaras que había usado para burlarse de Leah, contó toda la verdad, sin omitir su propia crueldad. Luego se giró hacia Leah, que estaba presente con su familia, y en un acto de humildad que conmocionó a todos, se inclinó ligeramente. Leah, pido disculpas. Mi ignorancia casi me cuesta la vida. No solo arreglaste mi jet, me enseñaste una lección sobre el valor humano que jamás olvidaré. Fiel a su palabra, ordenó la transferencia inmediata del $1.000.000 a la familia de Leah. Pero su acto de reparación fue mucho más allá. El talento de Leah es un faro, anunció, y el mundo necesita más luces como la suya. Por eso, estoy estableciendo hoy la Fundación Magnus para jóvenes científicos e inventores, con un fondo inicial de $100 millones, dedicada a apoyar mentes neurodivergentes. Y tengo el honor de anunciar que Leah ha aceptado ser la primera consultora honoraria de la Fundación. La transformación de Arthur Magnus fue profunda y genuina. Abandonó su visión del mundo elitista y se convirtió en un ferviente defensor de la inclusión y la diversidad en el campo de la tecnología. Comenzó a patrocinar programas educativos, a visitar escuelas y a escuchar activamente las ideas que provenían de las fuentes más inesperadas. El hombre que antes valoraba solo credenciales y estatus, ahora buscaba el brillo de la genialidad en todas partes, convirtiéndose en un improbable pero poderoso agente de cambio. Desarrolló un respeto tan profundo por Leah que se convirtió en su mentor, no en ingeniería, sino en cómo navegar en el complejo mundo de los negocios. La ayudó a patentar su software de diagnóstico y otras invenciones que siguieron, asegurando que nunca fuera explotada y que su intelecto sirviera a un propósito mayor. La relación que comenzó con un acto de burla floreció en una amistad basada en la admiración mutua, una alianza improbable entre el magnate redimido y la joven prodigio que lo salvó. Para Leah, la vida cambió drásticamente, pero permaneció fiel a sí misma. La seguridad financiera liberó a su familia de las preocupaciones que los consumían, permitiendo que su padre abriera su propio taller y que su madre se dedicara a proyectos comunitarios. El reconocimiento le dio a Leah acceso a laboratorios y recursos que antes eran solo sueños. Sin embargo, su mayor victoria no fue externa, sino interna. Descubrió su voz, su fuerza y la certeza de que su manera única de ver el mundo no era una desventaja, sino su mayor fortaleza. Al final, el mayor logro de Leah no fue el $1.000.000 o la admiración del mundo, fue la silenciosa y poderosa confirmación de su propio valor. Ella no cambió quién era para encajar en el mundo, forzó al mundo a expandirse para reconocerla y celebrar su genialidad. Historias como la de Leah nos recuerdan que el talento no tiene rostro, edad o patrón convencional. Si este relato tocó tu corazón y te inspiró, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir iluminando los increíbles viajes de superación que existen a nuestro alrededor
y que merecen ser contados.